Eh, 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 ¿Tú en qué trabajas? ¿En qué sector estás? Yo estoy en el sector de oil and gas. ¿De qué, perdón? Oil and gas, petróleo. Ah, listo, sí. ¿Y particularmente en qué trabajas? ¿En qué Ahorita estoy haciendo manejo de proyectos. manejo de proyectos? Muy bien. Bueno, como te conté, entonces pues vamos a hablar básicamente como del área de riesgos. Entonces, en el sector o en los proyectos en los que trabajas, ¿cómo identifican los riesgos? Sé que pues hay diferentes niveles de riesgos y pues en este sector de hidrocarburos ahí están los riesgos más altos. Pero ustedes cómo hacen ese trabajo de identificación, cómo es el proceso, la metodología de... Ya, pues digamos, pues lo primero es esto, identificar como los tópicos con los que podrían presentar los riesgos, ¿sí? Entonces, primero pues está el tema de las operaciones, Sí, que es donde quizás se concentra el mayor, como el área mayor de riesgos. Eh, Luego está el tema tecnológico. También está, bueno, sería operaciones, el tema tecnológico. Está el tema social, que sí, sería el otro grande. Y también está, por decirlo otra parte, sería el tema del éxito exploratorio, ¿no? el tema exploratorio, sí. Entonces esas serían como las grandes cuatro categorías. Me imagino que en operaciones y en exploratorios donde están los riesgos más altos. Sí, sí, realmente sí. Eh, digamos, para colocarle un orden a las cosas, ¿no? Está el exploratorio, está el de operaciones, el de comunidades, el tema social, Sí, y habíamos hablado por ahí del cuarto, exploración, exploratorio, operaciones, tecnológico. comunidades, y aquel que dice, no la noté acá, exploratorio, comunidades, operaciones. ¿Tú anotaste el cuarto área? No, El exploratorio, tecnológico, operaciones. sí, el tema tecnológico. Ah, tecnológico. Bueno, Sí, listo. Nosotros ahí, digamos, la parte inicial, primero para poder, digamos, tener, o sea, poder avanzar en el tema de la búsqueda de hidrocarburos, pues primero tiene que existir la, una probabilidad alta de que esos hidrocarburos puedan hallarse, ¿no? sí, Entonces, ahí en el tema exploratorio, pues, digamos, lo primero que se hace es tratar de encontrar prospectos en donde puedan haber acumulaciones de hidrocarburos. sí, Es como lo primero, o sea, no vas a ir a tratar de encontrar en donde no vas a hallarlos. Entonces, pues para eso se hace una etapa de prospección, o sea, es decir, como de identificación de esos prospectos en los que se corre generalmente sísmica de campo. En en esa corrida, esa sísmica, pues luego se interpreta y se buscan estructuras en el subsuelo o patrones que existen para identificar en dónde puede haber un atrapamiento. Si ya tengo identificado el,
la forma, o sea, cómo voy a, o sea, dónde va a estar ese hidrocarburo, o puede posiblemente. Entonces ahí es donde voy a identificar un punto donde entrar a hacer la exploración, ¿sí? Sí, Después de eso, pues se tiene en cuenta el tema tecnológico, porque pues generalmente este tipo de inversiones son inversiones gigantescas, ¿no? sí, Que están por alrededor de los 20, entre los 20 y los 40 millones de dólares, que puede ajá, estar dando un pozo, ¿no? Entonces, el tema tecnológico es importante porque eh, puedo demorar más o menos tiempo llegando hasta el objetivo y también llegar a ese objetivo con una precisión bastante alta es bien importante. Entonces ahí hay que ser cuidadoso con qué tipo de tecnología voy a usar para bajar a encontrar ese punto. sí, Después de que ya, digamos, un pasito antes del tema tecnológico es que, digamos, en este país la propiedad sobre los recursos del subsuelo es de las comunidades, es del Estado. sí, Por esas tierras están ocupadas por diferentes comunidades, hay comunidades indígenas, hay pues, poblaciones, las que nosotros conocemos normales, pero la propiedad la tiene el Estado sobre los recursos del subsuelo. Entonces, para usted poder entrar a llegar a buscar un crudo y si lo encuentra, explotar ese crudo, tiene que hacer una serie de acuerdos con esas comunidades, porque de todas formas no puedes llegar a desplazarlas y decir, bueno, aquí vamos a preparar un poco si antes no acuerdas con ellos alguna compensación por el daño o por lo que puedas causar ahí, ¿sí? ajá, Hay un proceso de licenciamiento, de licencias ambientales, licencias de todo tipo, que hay que surtir antes de que tú puedas entrar hemos dicho, que pueda llevar allá un equipo para poder explorar. sí, Entonces, todo ese tema con comunidades es una cuestión bastante dispendiosa, incluso puede tomar años. A veces quieres perforar, pero entonces para poder llegar allá tienes que hacer un proceso de 2 años haciendo reuniones con la comunidad, evaluando todo el entorno ambiental en donde vas a ir a perforar y bueno, levantando todo, solicitando todo permiso. ¿Sí? Tienes que tener, digamos, de alguna manera, el consenso o la aceptación de aquellos que viven en esa zona para entrar a pues, cualquier cosa, cualquier operación allá. Y cuando ya tienes el permiso, es decir, ya en tu oficina identificaste que vas a perforar allá, ubicas un punto, vas y obtienes la licencia con las comunidades. Después de eso estás listo. Escoges cuál va a ser tu tecnología con la cual vas a llegar allá a ese punto a explorar. Y después de eso ya empieza el tema de las operaciones. ok, Entonces llevas tu taladro, al punto que ubicaste como punto de partida, la ubicación de la cabeza del pozo, y empiezas a perforar. No siempre lo vas a hacer, digamos, uno se imagina que el tema va a ser en forma vertical hacia el interior de las capas de la Tierra, pero generalmente siempre tienes que planear alguna desviación para llegar hasta un punto, ¿sí? ujú, Por algún accidente geográfico, digamos, el punto que ubicaste está en medio del río Magdalena, te ubicas en una margen y luego empiezas a desviar hasta llegar a las coordenadas de fondo que estableciste. Esa es como la parte de las operaciones. Digamos, pues las operaciones es el tema exploratorio. ¿Por qué hay grandes riesgos ahí? Porque pues realmente es un proceso de determinístico, ya no es un proceso del hecho de que tú adelantes un tema exploratorio y digas que aquí hay club, eso es, digamos, la probabilidad que tengas de pegarle ahí es alrededor del 15 a 20%, no es mayor.
Entonces el margen de error es alto. Y en las operaciones es porque lo haces con personas, ¿no? Entonces, generalmente te puede ocurrir un accidente o puede resultar en una lesión o en la pérdida de una vida. Y para esta industria la pérdida de una vida es digamos, el riesgo más alto que existe. O sea, el efecto es catastrófico, ¿sí? Sí, Realmente para las operadoras perder una vida le manda los indicadores al piso. claro. Entonces, eso es como el punto. Bueno, Ahora, ¿cómo se hace esta identificación? Pues depende de muchas cosas. Generalmente uno toma, de acuerdo a la operación que vaya haciendo, uno toma varias categorías, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista medioambiental, ¿qué me puede afectar? Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué me puede afectar? Desde el punto de vista económico también, ¿qué me puede afectar? ¿Y cuál otro estaría ahí? No, prácticamente como mirándolo desde esos tres nichos, ¿sí? sí, Bueno, ahí digamos para el tema exploratorio yo tengo que poder tener un socio que tenga dinero para hacer esas exploraciones. Eh, Aquí generalmente se ve mucho el tema de los contratos de asociación, claro que ya no se llaman de asociación, sino los contratos técnicos de evaluación o los contratos de riesgo compartido. Entonces, hay un socio capitalista, se une contigo, él va a colocar el dinero, tú también él coloca pues conocimiento, pero generalmente tú colocas el conocimiento y el acuerdo para rescatar esa inversión, pues depende de si encuentras o no encuentras. Generalmente ahí se manejan son capitales de riesgo, no, o sea, quien invierte el dinero es consciente, pero la probabilidad de encontrar es baja, pero si tú no encuentras, entonces ya estableces qué porcentaje puedes ir a reconocer entre los dos socios. ¿Sí? Guillermo, Eso un día para la inversión costa afuera es lo que se ve. listo. ¿No? Sí, Guillermo, aquí ya me has demarcado de acuerdo a la operación pues diferentes tipos de riesgos. Me gustaría entonces que nos concentráramos en el tema de los riesgos laborales, pues dentro de cada una de estas cuatro categorías que mencionaste, los riesgos laborales, ¿qué sistema utilizan ustedes para determinar los riesgos laborales como tal? Y pues me imagino que para construir su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ah, ya. Bueno, pues generalmente o sea, el punto de partida es en el entorno en el cual se están desarrollando esas operaciones, Sí, ¿sí? En la industria, pues el nivel de las operaciones petroleras es el nivel más alto, ¿no? ajá, Entonces, pues aquí realmente son operaciones al aire libre, a intemperie, con todos los actores pues, expuestos. Entonces, lo primero que se hace pues es esto, evaluar el sitio donde se va a ir a hacer esas operaciones. Si ese sitio tiene condiciones de seguridad digamos de orden público, ¿sí? Esa es como la primera, ¿no? O sea, si hay problemas de orden público en la zona. Luego, ¿cómo es el tema de las condiciones ambientales en donde voy a laborar? Si estoy en una locación alejada de una zona eh, eh, urbana, es decir, la locación es remota, ¿cuánto tiempo puede tomar, digamos, llevar o trasladar a una persona en caso de un evento desde donde está la locación hasta un centro de atención cercano? ¿Sí? Eh, Se toma en cuenta, digamos, ya cada una de las empresas que van a participar
En la operación, digamos, esta operación es mixta. Llega la empresa que va a hacer los lodos de perforación, llega la empresa que lleva el taladro, llega la empresa que dispone de lo que se saque del hueco, los ripios que se llaman, llega la empresa que lleva la comida, ¿sí? La que la prepara y da la comida para todo el personal. Entonces es un pool de empresas que entran allá. Cada una de esas empresas hace su propia valoración. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, ellos llegan, ellos ya tienen, digamos, una matriz determinada de cuántas personas voy a atender, cómo está dispuesta la organización de la locación en donde voy a operar. Pues allá, para poder albergar a la gente, se llevan estos containers. Y cada uno de esos containers pues tiene una función específica. Pues, uno ve un container y dice, estos son dormitorios. Hay containers que son las cocinas, otros son los baños, ¿sí? Otros son laboratorios, Sí. otros son operativos de diferentes formas. Lo importante es que, digamos, el análisis se hace con cada una de las compañías. Cada compañía va llevando de acuerdo a al servicio que está prestando, va empezando a levantar, digamos, las necesidades de lo que requiera. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, en una zona eh, donde hay problemas de orden público, generalmente se arma un programa sociales para que ellos de alguna manera Oh, pues, establezcan un canal de comunicación con ellos, oh, una línea de ayuda con ellos. me, Muchas veces ellos no van a poder llegar Guillermo, a la operación, me dijiste, pero me refiero que sí, para cualquier cosa que se presente. me dijiste un programa qué, de orden público, cuando mencionaste orden público, un programa qué, no te Ah, entendí. cuando hay un problema de orden público, si estás en una zona donde el orden público Ah, está ya. alterado, donde hay grupos digamos, de diversa índole que están armados, ¿sí? Entonces ahí vas a tener que hacer un plan con las autoridades, ¿sí? Generalmente siempre se hace un plan con ellos para tener un canal de comunicación y una asistencia, si es posible, en caso de cualquier evento. ¿Sí? Entonces con ellos se hacen planes, pero depende mucho de la cercanía o de la lejanía del punto donde estés preparando y el punto donde ellos se encuentren, tengan una base o tengan una estación, bueno, lo que sea. Guillermo, Generalmente son remotas, son locaciones remotas. sí. Oye, Guillermo, para capturar toda esta data de identificación de riesgos, ¿qué sistemas utilizan? ¿Llevan formatos manuales o utilizan algún tipo de tecnología donde escriban toda esa información? Siempre, generalmente, el 90% de las veces son formatos manuales. Sí, Entonces se cuenta con una matriz. ¿Sí? sí. Ya te traigo un archivito para más o menos mostrarte. Mm, es la categoría de riesgo, pues, o sea, formatos que tienen categoría de riesgo, que tienen eh, cuáles son los eventos que podrían ocurrir, pero pues aquí, digamos, cada empresa ya tiene unas categorías ya preestablecidas, ¿sí? Sí. Entonces llega y dice, aquí en esta operación que tiene estas y estas características, lo que me puede ocurrir puede ser, está asociado con la operación, por ejemplo, de ensamblaje del equipo. Entonces, puede ocurrir estos riesgos, que van a apretar las tuercas, que no tenga ordenada la tuerca para colocarla, bueno, un resto de cosas. Entonces, se hace un listado de todos esos riesgos
se hace un listado de todas esas situaciones o riesgos que se identifican asociados a cada uno de los puntos de la operación y de ahí se determina qué severidad y qué frecuencia tiene. Sí, ¿Sí? Entonces, si es frecuente que ocurra o no y qué nivel de severidad puede tener, si es catastrófico, si es serio, si es bueno, moderado. Y de acuerdo a eso, entonces se determina la categoría del riesgo. Después de eso, eh, ¿qué puedo hacer con ese riesgo? Si ese riesgo lo puedo asumir, lo puedo mitigar, lo puedo transferir o lo puedo eliminar. sí, Esa es digamos que es como el esquema más general. Pero esa identificación de riesgos necesariamente va alineada con el tipo de operación que se esté haciendo. Entonces lo que se hace es un repaso de todo, ya existe como un flujo de trabajo establecido para la operación. Entonces, de acuerdo a ese flujo de trabajo, se repasa el flujo, ¿sí? Y se va determinando los puntos en donde pueden ocurrir o puede identificarse que existe un peligro, ¿sí? Y sí. el potencial que tiene ese peligro de causar pues, un accidente. Esa es la manera como se va haciendo. Se va repasando el flujo de trabajo, entonces primero traemos el equipo, hacemos aquí el descargue del equipo, luego ordenamos las partes de lo que vamos a ensamblar, luego hacemos el ensamblaje y luego vamos a empezar a operar. Es decir, así que esas 4 etapas. De esas 4 etapas, entonces empieza a determinar punto por punto en dónde puede haber un riesgo o dónde se identifica que haya un peligro, en este caso, que pudiese llegar a resultar en un accidente. Eso, de alguna manera, ya las compañías lo llevan prediseñado. O sea, ya como esa operación la han repetido tantas veces, ¿sí? Sí, Entonces ellos de alguna manera ya tienen una identificación de riesgos previa. Pero digamos que en algún momento hicieron la primera iteración de esa identificación y entonces ya determinaron o ellos ya tienen sus propias estadísticas con qué frecuencia puede o suele presentarse ese tipo de cosas y qué impacto les podría generar. Luego entonces con la frecuencia del impacto determinan la severidad. me dices Y que, de acuerdo a, señor, me dices que toda esta información se está llevando de forma manual en este momento. sí, eso se lleva de forma manual para poder elaborar el plan de manejo de los riesgos. Sí, Lo que pasa es que estas operaciones de alguna manera ya tienen ¿cómo te dijera? Un flujo estándar, ¿sí? Entonces, como ya tienen ese flujo estándar, digamos, ya se conocen con antelación qué es el tipo de cosas que se van a hacer, ya están identificadas y a esas ya hay unos riesgos asociados. Lo que se hacen después es prácticamente hacer las reuniones con los grupos de trabajo ajá, y empezar a enumerar cada uno de los riesgos, es decir, bueno, aquí se suele presentar esto, aquí se suele presentar aquello, qué debemos hacer cuando ocurre esto, qué debemos hacer cuando ocurre aquello. Y la idea es dejar en la mente de las personas como el conocimiento de cuál es el paso a seguir cuando sucede esto o sucede aquello. Sobre todo se hace mucho énfasis es en el tema del autocuidado, ¿sí? sí. Porque, digamos, pues el que se materialice o no un riesgo depende mucho del estado o de la actitud de las personas frente al proceso. Entonces, si entran personas con un bajo nivel de conciencia a desarrollar cualquiera de estas operaciones, el potencial de ese riesgo se dispara. La Guillermo, idea es que sí, en esta operación está 100% concentrado. claro. Oye, para las personas, o los empleados en general, participan de alguna forma en la construcción de esta matriz. O sea, más allá de que les pregunten cuáles son sus riesgos, ellos pueden o tienen un sistema, un mecanismo donde ellos puedan describir sus riesgos. Sí, claro.
En el momento de que se hace la socialización de lo que es una operación estándar, o sea, pues hay gente que ya tiene experiencia en eso y hay otros que no lo tienen. Generalmente las condiciones de la operación determinan una variación en la ejecución de los flujos de trabajo, de los trabajos. Si hay de pronto que hacer una variación o algo, pues nacen otros riesgos distintos. Entonces, pues la gente, al hacer el repaso de la operación y todo esto, y al recortárseles cuáles son los riesgos a los que están enfrentando ahí, muchos dicen, no, pero ingeniero, vamos a hacer una operación de estas y estas condiciones, que puede ser una variación, ¿sí? Entonces, al variar la operación estándar, generalmente surgen otras situaciones. Entonces, esto se hace en reuniones con ellos de manera periódica para que si vamos a hacer una operación que no es la operación estándar, haya la oportunidad de hacer esa identificación. O sea, el empleado tiene que empoderarse de manera de que él, si reconoce un riesgo que de pronto no lo ha visto antes o no lo vio en la charla introductoria, o tal cuestión, puede levantar la mano y simplemente se agrega a la matriz para tenerlo en cuenta. Ah, ok. ¿Sí? Cada vez que se va a hacer una operación, siempre se hace una reunión. Es decir, cuando vamos a empezar una operación nueva, siempre se hace una reunión. Sí, Y en esa reunión se recuerdan cuáles son las cosas a las que nos estamos enfrentando hoy, en qué tenemos que tener especial cuidado. Y una operación, pues generalmente se corre en un día, pero hay operaciones que llevan varios días corriendo, ¿sí? Entonces depende de qué situación es. Pero las personas que trabajan en esta industria son personas que en todo momento están empoderadas para levantar la mano y decir, pasa esto, pasa aquello. claro. Incluso hay una facultad en las operaciones en petróleo, que es que cualquier persona puede parar la operación. Es decir, puede ser la persona que está allá en la boca del pozo, o puede ser el que está arriba en la torre, en el cuellador, o puede ser el que está en la oficina. Si alguien ve que se va a presentar una situación que puede salirse de control, puede y está en la capacidad de parar la operación, ¿sí? Es decir, todo el mundo para, no importa que se pierda tiempo, no importa que no sea el momento adecuado, lo que sea, pero se les da un empoderamiento total a las personas para que paren una operación si no es seguro operable, si de Ah, pronto sale un riesgo nuevo, cualquier cosa. Y como te digo, así sea de la empresa, de lo que sea. Por ejemplo, si por algún motivo no se tiene agua suficiente en el pozo para hacer una mezcla o no se tiene para los comedores, lo que sea, cualquiera de esas empresas puede levantar la mano y hacer que se considere de acuerdo al nivel de impacto, ¿no? sí, Esto, Guillermo, para una operación. a Si hay pes- algo que no seguro, si hay algo que no está asegurado o algo que se ha olvidado, lo que sea. listo. Oye, a pesar de que tienen estos protocolos para identificar riesgos, pues se deben presentar accidentes. Generalmente que en un proyecto, ¿cuántos accidentes en promedio se pueden presentar? O digamos en los últimos años, en el último año, en tus proyectos, ¿qué cantidad de accidentes estadísticamente se han presentado? Pues lo que pasa es que en mi caso yo manejo son proyectos de tecnología y allí los accidentes con personas no son frecuentes, ¿sí? Los accidentes que son pues los típicos de riesgos de oficina. Ecopetrol sí ha tenido, digamos, eventos anuales. Por ejemplo, el año pasado murieron 2 personas, Sí. ¿sí? Y murieron en operaciones de refinería. Gente que entró a hacer operaciones de limpieza en tanques y no tenía el equipo adecuado para hacerlo. Claro. No tenía un procedimiento seguro para hacerlo, ¿sí? Entonces, pero eso en temas catastróficos de muertes. En las operaciones que se realizan digamos, en la oficina, pues realmente los riesgos a los que están expuestos
están más asociados al desplazamiento en las locaciones, en las oficinas, que se cae de una escalera, que se enredó con un cable, que provocó un cortocircuito, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eso es lo que se ve, ¿sí? Sí. Digamos que no comprometen vidas humanas, pero para hablar ya de la industria propiamente dicha, el tema de las operaciones es el que más, el que tiene el riesgo más alto. Te trabajas me acabas de mencionar que trabajas en el tema de tecnologías. Sí, Sí, nosotros, la compañía para la que estamos haciendo esta investigación está trabajando una app, una plataforma en donde identifica riesgos. En este momento, pues trabaja con el tema de riesgos ambientales. sí, Eh, la idea es que esta funcionalidad se pueda replicar al tema de riesgos laborales. Entonces, te voy a enviar acá un link de YouTube, ahí al chat. Me gustaría que lo vieras y después de verlo miramos el tema de esta aplicación, ¿sí? sí, listo, vale. Listo. Sí, sí te llegó, sí lo ves ahí, el chat. Sí, estoy abriendo. Ya tuve la oportunidad de verlo. Ah, bueno, listo. Entonces, como pudiste ver en el video, esta aplicación hoy en día se usa para corporaciones regionales, para que la Sí, comunidad identifique los riesgos ambientales que hay en la zona en la que viven. Entonces, ahí como pudiste ver, una persona puede, aquí hay un riesgo de inundación, aquí hay un riesgo de de incendio forestal. eh, pueden por mapas hacer un perímetro, capturar una fotografía y bueno, ya así es como funciona. La idea es sí, que estas funcionalidades se puedan replicar a un tema de riesgos laborales. Entonces nosotros imaginamos que en una empresa, por ejemplo, en un proyecto que se vaya a hacer de perforación, los empleados o la mayoría de personas puedan tener esta aplicación y puedan determinar así el riesgo que tienen dentro de su trabajo, tomar una fotografía, enviarlo para capturar esta información y sistematizarla. Entonces, pues me sí. gustaría saber si de acuerdo a lo que viste y de acuerdo a lo que te conté, eh, podría encajar una herramienta como estas en el tema de los proyectos y en la gestión de riesgos de las compañías para las que trabajas, para las de hidrocarburos. Sí, sí, claro, definitivamente. Lo que sucede generalmente es, digamos, que el tema de la gestión de los riesgos depende netamente de las personas. Entonces las personas, unas están más proclives a hacer reporte, ¿sí? Y otras no. Generalmente lo que hacen las personas es que se mueven en los ambientes, eh, pero con un nivel de conciencia que puede medir bajo. Y solo aquellas que se mueven, digamos, con una práctica de observación o una conciencia alta, reconocen riesgos, los demás no, los demás, digamos, interactúan o pasan por el ambiente y no identifican nada, ¿sí? Entonces, hay que como que despertar la conciencia primero, despertar la conciencia de lo autocuidarse, de lo importante que es operar de manera segura. Eso es lo uno. Lo otro, siempre que pues hay riesgos de diferente nivel. Yo me imagino que la plataforma, pues aquí tú identificas que hay un riesgo, bueno, que hay una alcantarilla sin tapa, que hay un semáforo con una luz que no está sirviendo, ta. Haces el reporte, pero después de que el usuario hace el reporte, entonces internamente viene el proceso de clasificación de ese riesgo. Me imagino que así funciona, ¿sí? Que está asociado a esto, que está asociado a aquello, y quién puede o tiene en su resorte poder resolverlo, ¿sí? Creo que así es. Sí, Entonces, ya para los ambientes laborales sí es bien importante, por ejemplo, pensaría yo que una plataforma
que lance un cuestionario a un usuario y que el usuario lo responda en muy poco tiempo. O sea, que se demore 3 minutos respondiendo. Por ejemplo, para hacer una valoración inicial del estado de las oficinas. Porque, digamos, en ese ejercicio donde hay una lista de verificación, es fácil uno identificar qué está pasando. Es decir, una condición, en dónde puede ocurrir una condición insegura. Sí, Entonces, con pequeñas tips o pequeñas preguntas. Entonces, por ejemplo, están aseguradas las tejas, bueno, qué sé yo, tienen cables expuestos en la oficina, sí o no, si tienen cables expuestos están asegurados, eh, manejan en la oficina elementos que manejen resistencia eléctrica alta, ¿sí? Porque lo que ocurre generalmente llegan las chicas con el secador o con la plancha, se meten al baño, la conectan y ocasionan el cortocircuito o sí, recargan las redes. ¿Sí? Pero ella no sabe que está ocurriendo, o sea, que eso es una situación que puede terminar en un accidente, claro. el uso de las cafeteras en la oficina. Entonces, así como veo la aplicación, tendría uno que primero alguna conciencia de que en el entorno hay situaciones que pueden terminar, pues que pueden representar un riesgo de todo tipo y la cultura del reporte, que esa cultura es bastante difícil de introducirla. Para el tema de dónde me estoy moviendo y en los ambientes laborales, pienso yo que el enfoque sería más bien partir de una valoración inicial, ¿sí? Para saber si en las condiciones en las que opero en mi ambiente laboral son las adecuadas, agrupado en diferentes categorías, ¿sí? En riesgos eléctricos, en riesgos ambientales, ¿sí? Sí, Agrupar esas categorías y hacer una valoración inicial de eso. Después de que ya se haga una valoración inicial, entonces tener las categorías en las cuales tengo un puntaje que dice, oiga, aquí pueden haber riesgos en esto o en aquello y dejar esa lista como la lista de seguimiento para que todo el mundo la esté revisando con cierta regularidad. O sea, me refiero, hice la valoración inicial y después vuelvo a los 3 meses a hacer otra valoración, ¿sí? Algo que deje como el toque de los riesgos de esta locación. Esa es como la forma, digamos, que pienso yo podría ser si ya tengo identificados, o sea, hice una identificación previa de los riesgos y después los riesgos que me salieron más altos son los que se detectaron que hay algunas falencias, deficiencias, entonces con respecto a esos riesgos, sí ya dejar un seguimiento frente a eso, ¿sí? Con todo el personal que labora ahí en esa oficina. O Guillermo, sea, porque es sí. que, señor, Eh, listo. Una pregunta. Entonces, de acuerdo a todo esto que me has dicho, o sea, haciendo que la app esté hecha a la medida como de cada entorno y de cada empresa. que parta de una valoración Sí, inicial, o sea, porque sí, tenemos porque es que diferentes niveles de riesgo, ¿no? Entonces me mencionas de las oficinas y pues sí, imaginemos también al tema de campo. Entonces, eh, ¿crees que se podría implementar en cada uno de estos sectores? O sea, sí, claro. si se diseña para cada. O sea, tenemos diferentes tipos de riesgos en una oficina y en una exploración. Sí, sí, Si la diseñamos de acuerdo a cada medida, ¿sí sería útil para los proyectos en los que has trabajado? sí, claro, claro, total. O sea, digamos, los ambientes laborales y los ambientes de oficina son los más generalizados, Sí, pero ahí en esos ambientes de oficina, pues, bueno, uno no escucha que se muera mucha gente en la oficina, pero que se lesiona muchísima gente en la oficina, ¿sí? Pero las personas que se lesionan en la oficina, muchas de ellas no saben o no tienen la conciencia de cuáles son las situaciones que las pueden llevar a lesionarse, ¿sí? Entonces, aquellas que usan las escaleras, o bajan con las manos ocupadas, llevan el computador, llevan el tinto,
bajan por los pasamanos, no los usan o bajan corriendo por las escaleras. Esas son, digamos, las más comunes, las que no ve ahí en las oficinas. Eh, el choque con las puertas, los pasos a nivel, por ejemplo, pasos a nivel son de los que más accidentes ocasionan y lesiones ya, digamos, físicas por temas de postura y todas estas cuestiones. Sí, que Eh, la elevación de la pantalla, la posición del claro, teclado, la posición de sus codos frente pues en el escritorio y todas estas cosas. sí, Pero lo importante sería es como yo lo vería es, yo tengo que aplicarlo, para poderlo aplicar primero tengo que determinar en dónde lo voy a aplicar. sí, Si es una exactamente. operación recinto cerrado, si es una operación abierta. Si es una operación abierta, ¿qué componentes tiene esa operación? Interactúo con material inflamable, con explosivos, con una cosa, ir como cerrándola para enfocarla. Y después de ya tener enfocado en una, digamos, como en una estructura ya, entonces ahí sí es poner el cuestionario que valore la situación de los riesgos Sí, oye, para dejar la valoración inicial. Guillermo, Esta valoración inicial es ponérsela a todo el mundo. Sí, decir, mire, claro, en esta área tenemos estos y estos y estos y estos riesgos. Y después de eso, dejar la oportunidad para que el usuario haga seguimiento de esas cosas, para que empiece a mirarlo. oye, ¿Sí? Guillermo, Empiece a mirar. ¿tú has visto alguna aplicación, alguna tecnología similar a esta que te acaba de mostrar? No, no. Hasta ahora no. Hasta ahora no, no la he visto. Por eso te digo, todo se va llevando en Excel, todo se hace en reuniones con los empleados y se tiene en mente que existe un plan de mitigación de riesgos y se corrigen los procedimientos para que entre los procedimientos se metan las cláusulas o se metan las consideraciones necesarias para operar de una manera segura, que se ponga su equipo de protección personal, que si va a ser determinada operación primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sigue este procedimiento. ¿Sí? No, hasta ahora no lo he visto. Hasta ahora es la primera vez que veo estos riesgos 360 que uno pueda, digamos, hacer ese tipo de reporte. Ah, Lo bueno, otro, pues, puede resultar que también la aplicación debe tener algún tipo de seguimiento para el reporte, porque las personas de pronto lo que más anima a reportar es que las cosas tengan algún tipo de atención o solución. sí, por Lógico supuesto. que, sí, pero que haya un tracking de eso que se reportó. Ya, listo, ya una persona llegó y lo reportó, otra persona vuelve y ve el mismo riesgo, vuelve y lo manda, otra vuelve y sí. Claro, Puede ser que, que esa frecuencia de un mismo riesgo reportado pues merece una atención más prioritaria, ¿no? sí, señor. Oye, Y lo otro, sí. señor, No, no, lo otro, porque ya está la última, ya con esto terminamos. no, porque lo otro también es que las personas que usen ese tipo de herramientas Sí, perciban que le están colocando algún tipo de atención, ¿sí? Puede ser que puedan pasar por el mismo sitio donde reportó la alcantarilla sin tapa hace un mes y sigue la alcantarilla sin tapa. ah, claro, pero pues Generalmente digamos, lo que hacen las aplicaciones es, hemos recibido reportes, ¿no? Ah, digamos que se olvidó el tema. en la Entonces empresa, sí sería como bueno la aplicación volviera sobre ese reporte que hizo la persona y le preguntara por lo menos a la persona si eso ya se resolvió, sí, la claro, situación que él reportó, lo que pero sea, una forma de corroborar que eso se hizo. la idea es que pues estos diseños se determinen para la operación de una empresa, pues en una empresa sí tienen que hacer el seguimiento inmediato. Entonces, esperamos que así pueda ocurrir cuando se termine este desarrollo. Yo creo que, Sí, Guillermo, ya entonces, como te digo, aquí ya terminamos la entrevista. Eh, Te agradezco muchísimo tu experiencia, el conocimiento que me has regalado. Eh, de pronto, si tengo alguna pregunta adicional o alguna cosa que se me haya escapado, si no te molesta, te podría preguntar después por WhatsApp o algo así. sí, no hay ningún problema, tranquilo.
Listo, Guillermo, pero entonces muchísimas gracias. Todo esto que me has contado ha sido muy valioso y pues también te estaré de pronto contando más adelante cómo va el tema de esta app y si vos lo permites o en los proyectos que trabajen, pues de pronto te hacemos llegar una invitación para conocerla ya más a profundidad. ¿Listo? Vale. Bueno, Guillermo, entonces muchísimas gracias y bueno, pues nada, a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Voy a dar las ok. Feliz día. Bueno, igualmente, Guillermo, muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.